Bueno, buenas noches, bienvenidos al curso de metodología de la investigación a la clase 6. Bueno, primero antes de empezar, quiero explicarles cómo va a ser la dinámica de los cursos online. Bueno, todas las clases que vamos a presentar a través de las plataformas digitales van a constar de los siguientes elementos. Primero, un video corto que sería como la clase magistral donde voy a explicar el contenido de la clase. Segundo, una lectura de apoyo que en este caso va a ser una metodología de una tesis de maestría que quiero que lean para que ustedes se puedan guiar en la redacción de su posible metodología. Tercero, como siempre, las diapositivas de las clases las envío. Y cuarto, un ejercicio para realizar en el transcurso de la semana. La idea es que todas las clases podamos desarrollar un pequeño ejercicio que al final ustedes puedan unir y tengan el apartado de metodología ya redactado. Hubo unos pequeños cambios debido a la contingencia. Las clases tuvieron unas pequeñas modificaciones y estas clases del segundo corte. La idea es que tratemos de hacer por cada clase un ejercicio que al final ustedes puedan unir y ya tengan su ejercicio, su apartado metodológico que puedan presentar para la materia de proyecto de grado o que ustedes continúen con él hasta el final. Entonces, primero, hoy vamos a ver cómo se presenta una metodología, cuáles son las recomendaciones para presentar una metodología. La clase 7 vamos a ver como criterios para seleccionar metodologías y herramientas de investigación. En la clase 8 sería la clase de diseño de instrumento. Clase 9, recomendaciones para seleccionar material bibliográfico que les apoya en la redacción de las metodologías. Y la clase 10, el examen que va a ser online. La idea del examen es, hago las preguntas antes, habilito la plataforma durante las 2 horas y ustedes cuelgan el examen a través del Q10. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la clase 6. Va a ser una clase breve. La idea es que ustedes realicen el ejercicio que hay al final. Entonces, metodología. La metodología como está planeada para el anteproyecto de investigación, sería una metodología de 2 a 3 páginas. Aunque yo les recomiendo que vayan pensando en metodologías más largas porque finalmente cuando ustedes hagan su proyecto de investigación, esas metodologías se van a ampliar y por lo menos van a ser de 8, 7, 10 páginas. Entonces, lo primero, recuerden que la metodología es el cómo van a hacer ustedes la investigación. Ustedes tienen que tomar aquí unas decisiones que se acomoden a sus trabajos de investigación. Entonces, aquí van a describir los métodos, las herramientas, van a dar el diseño del instrumento y van a plantear algunos autores. El asunto de la metodología es que ustedes tienen que precisar las razones por las cuales escogen determinadas herramientas o los elementos metodológicos. Porque muchas metodologías, cuando uno está empezando, creen que es, no sé, copiar y pegar las preguntas de una encuesta y que ya está hecho. No, es que precisar, por ejemplo, el paradigma, el enfoque en el que ustedes están ubicados, las metodologías, los métodos que van a utilizar y las respectivas herramientas que van a utilizar. Pero aparte de decir cuáles son esas herramientas, tienen que decir por qué. Porque tienen que haber unas razones por las cuales ustedes escogen eso. Esas razones pueden ser muy variadas, porque a lo mejor es la herramienta que más se las adecua al tiempo que tienen, a la población que tienen. Igual tienen que diseñar el instrumento de investigación. Pues, por ejemplo, si su instrumento de investigación es una encuesta, pues lo anexan al final de lo que escribieron. O si es una entrevista, anexan las preguntas de la entrevista. Bueno, lo que van a utilizar tienen que decir cuál va a ser el diseño del instrumento. Tienen que decir cuál es el instrumento y precisar los periodos en el que lo piensan llevar a cabo. Recuerde que en la redacción de anteproyectos estamos apenas pensando en lo que se viene a futuro. Eh, bueno, recuerden que toda herramienta de investigación, todo lo que nosotros utilicemos se divide como en 2 fases. Uno que es la fase de recolección de información o de datos y la segunda es la fase de análisis. Tienen que tomar en cuenta que esto se lleva determinado tiempo, tienen que precisar más o menos en cuánto tiempo piensan a realizar los análisis de información y a través de qué herramientas va a analizar esa información, cómo la piensan analizar. Tienen que tomar decisiones. Ahorita les doy como criterios de cómo tomar decisiones según o qué criterios tener
para escoger determinada herramienta de investigación. Dentro del apartado de metodología, ustedes tienen que definir cuál es su enfoque, cualitativo, cuantitativo o mixto. Recuerden que si ustedes escogen cualitativo, inmediatamente los obliga a utilizar determinados métodos y determinadas herramientas de investigación. Por ejemplo, si escogen cualitativo, no me pueden decir que van a utilizar encuestas, o viceversa, si escogen cuantitativo no podrían decir que van a utilizar unas entrevistas semiestructuradas, por ejemplo. Igual puede que eh, si veo necesario, remodifico el plan de curso de este periodo y meto algunas clases donde expliquemos algunas herramientas y métodos de investigación cualitativa o cuantitativa. Bueno, aquí esto es muy importante, muchachos. Tienen que pensar que nada es arbitrario dentro de un proyecto de investigación. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cada decisión que ustedes tomen desde el aspecto metodológico tienen que hacerlos pensando en resolver su pregunta de investigación, en cumplir los objetivos que tienen trazados. O sea, que si ustedes dicen cualquier cosa que ustedes dicen, tienen que argumentar y dar las razones por qué escogieron determinada herramienta o técnica de investigación. Aquí es un elemento muy importante porque la mayoría de gente cree que metodología es solamente decir cualquier cosa, 2 páginas, copiar una encuesta y ya. Y no es tan fácil. Recuerde que las metodologías tienen, por decirlo así, una teoría metodológica. Hay unos manuales de metodología que ustedes tienen que evidenciar que los leyeron y que saben hacer o saben desarrollar esas actividades o esas herramientas que tienen ahí diseñadas o que tienen ahí planeadas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que se lean un buen manual de las herramientas que ustedes van a utilizar. Tienen que evidenciar que ustedes saben lo que van a hacer. Por ejemplo, si ustedes van a hacer encuestas, léanse un manual de cómo desarrollar una encuesta. Léanse manuales de estadística que estén relacionados con eso porque ustedes tienen que demostrar que realmente saben. Y eso tiene que ir ahí en el apartado. Entonces, lo que les decía, toda metodología, toda herramienta tiene manuales, hay unos principios, unos fundamentos de cómo realizarlas o cómo utilizarlas correctamente. Tienen que demostrar que ustedes saben de eso. Lo mismo, hay personas que son expertos en metodología y en determinadas técnicas de investigación o leerse en trabajos que utilicen metodologías similares a las que ustedes tienen planeadas para tomar ideas, para demostrar que saben y que más o menos tienen un criterio de desarrollar esas metodologías cuando ustedes lleguen a campo. La idea es que como nada en el proyecto es arbitrario, ustedes tienen que tratar de hacer citas, ¿no? Y citar esos autores, esas personas expertas o esas otras investigaciones que pueden ser similares a las suyas y demostrar cómo se relacionan esas propuestas de esos autores con su fenómeno de investigación. Recuerden, aquí no es solo hablar, o sea, hablar, soy del método cualitativo y voy a utilizar entrevistas, sino que si usted utiliza entrevistas y se ubica en ese enfoque, es por algo y tiene que explicar esa razón, tiene que justificar esa razón. Por ejemplo, podría decir, utilizo entrevistas porque me permiten tener mayor diálogo y profundizar en los temas y así resolver mi pregunta de investigación. Es un ejemplo. Pero cada herramienta o cada decisión que tomen aquí tienen que ir justificada, tienen que demostrar las razones. Entonces, las técnicas. Aquí es muy importante, piensen cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, lo que yo les decía, si mi fuerte no son las matemáticas o el tema estadístico, pues yo no me meto por el tema cuantitativo. Si, por ejemplo, yo no soporto mucho estar al lado de personas, pues lo suyo no es lo cualitativo. Pero además de eso, tienen que pensar en el tiempo y en el espacio. Piensen cuál es la herramienta que se le adecua más el tiempo que ustedes tienen para desarrollar su futuro proyecto de investigación. Piensen, por ejemplo, si su muestras son muestras o su población es muy grande, si tienen poblaciones de 2.000, 3.000 personas que entrevistar, encuestar, pues seguramente no les va a dar el tiempo. En ese caso, bueno, entrevistar, no, la entrevista en ese caso no sería la más adecuada, serían unas encuestas bien diseñadas, con unas muestras representativas que sean más o menos objetivas a la población total. Lo mismo, sus preguntas de investigación y sus objetivos se relacionan con las técnicas de investigación las cuales ustedes piensan utilizar. Miren cómo están redactados esos objetivos y cómo está redactada su pregunta. Y a través de esto trate de mirar cuál es la
el elemento que más se adecua como para poder realizar o darle respuesta a esa pregunta de investigación. Recuerde que, por ejemplo, los objetivos específicos se vuelven operativos, por así decirlo. Entonces, a través de los objetivos específicos nosotros ya podemos más o menos pensar en qué herramienta de investigación se me adecua para darle respuesta a ese objetivo específico. Lo mismo, lo que les decía del tamaño de la muestra o el número de las personas. Si las muestras son muy grandes, eso implican determinadas herramientas. Si las muestras son pequeñas, también posibilitan determinadas herramientas. Por ejemplo, si su grupo son de 10 personas, obviamente no es lo ideal que usted no utilice una encuesta para, si tiene un grupo de 10 personas, un grupo muy pequeño, no tiene razón de ser hablar con 10 personas. Entonces no tiene razón de ser solo encuestar 10 personas, si la población total es esa. Entonces tienen que pensar en cuáles son las herramientas y las características de su población para el diseño del instrumento de investigación. Lo mismo, lo que les decía ahorita, toda metodología tiene unos periodos de análisis de datos. Unos son más problemáticos que otros, tienen que mirar cuáles le convienen más. Por ejemplo, si usted tiene pensado realizar con las entrevistas, tiene que tomar en cuenta que las entrevistas, por ejemplo, se analizan eh, de forma escrita, o sea, tienen que transcribir todo lo que hay en entrevista. Por ejemplo, cada minuto de audio haciendo la transcripción, más o menos se demora entre 5 y 10 minutos transcribiendo lo que hay en una entrevista de audio. O sea, el análisis de entrevistas es un análisis que demora mucho por la transcripción del material de audio. Entonces tienen que pensar, ¿realmente tienen el tiempo como para meterse con entrevistas? Obviamente, recuerde que las entrevistas, cuando uno se mete con entrevistas, si es el caso de ustedes, son entrevistas más o menos largas, así no sean entrevistas estructuradas, son de una duración de por lo menos una hora y algo. Eso les va a llevar un tiempo de análisis muy largo. Por ejemplo, el utilizar encuestas, digamos que la ventaja de las encuestas es que hay diferentes software que hacen más fácil el análisis de eso, o bueno, el análisis de la información. Entonces, ojo, aquí importante, como van a ver, yo siempre digo que en todo el tema de anteproyecto y proyecto de grado no es decir cosas solo por decirlas. Entonces, el escoger determinados elementos metodológicos son posiciones epistemológicas. O sea que si usted retoma, por ejemplo, el enfoque cualitativo, eso lo ubica dentro de una forma de entender la investigación, como ya hemos visto. Entonces, como ya está ubicado dentro de una forma de entender la investigación, usted tiene que justificar que todo se adecue a esa forma en que se entiende la investigación desde lo cualitativo. Entonces, tienen que tener en cuenta que aquí todas las decisiones, todo lo que ustedes digan, dónde se van a ubicar, los posiciona dentro de algo mucho más amplio y ustedes tienen que mantener el orden y la coherencia con ese algo más amplio, que en este caso digamos que sería un enfoque cualitativo o cuantitativo. Entonces, mi consejo es que siempre justifiquen las razones y además de justificar las razones, siempre traten de, de argumentar con autores que apoyen más o menos los criterios que ustedes tomaron para desarrollar la metodología. Lo mismo con las metodologías, con las técnicas de investigación, aplica lo mismo. Todos los fenómenos de investigación son diferentes. Cada uno tiene un fenómeno de investigación diferente. Algunos están haciendo, por ejemplo, análisis de mercado, otros están haciendo como elementos más de análisis de inventarios. Todos los elementos son diferentes, las poblaciones son diferentes, por lo tanto, las metodologías que van a utilizar son diferentes dependiendo del fenómeno de investigación. Tienen que pensar cuál es la metodología y las herramientas de investigación más apropiadas para el fenómeno o para las particularidades de su fenómeno de investigación. Es un consejo que yo siempre les doy a la hora de escribir, sean concisos. O sea, ¿qué me quiero decir con ser conciso? No quiero decir que escriban poco, quiero decir que vayan al grano y que no den vueltas y vueltas para decir una idea, que escriban una página, una misma idea dándole vueltas y vueltas. Un párrafo, una idea, desarrollen muy bien una idea en cada párrafo. Pero siempre hay que demostrar que estamos seguros de lo que decimos, que sabemos de lo que decimos, que conocemos de lo que estamos hablando.
¿Cómo se conoce que uno está hablando? Pues leyendo y demostrando que uno leyó, citando muy bien las cosas. Entonces, bueno, aquí voy a mostrarle unos ejemplos de metodologías. Quiero que los analicen y que miren porque estas son metodologías de tesis de doctorado. Les apunté una metodología completa de una tesis de maestría. No les estoy pidiendo que presenten un trabajo así como esa tesis de maestría, pero que miren más o menos cómo se presenta una metodología. Para que ustedes tengan criterio de qué es lo que les espera y o cómo deberían presentar un trabajo. Entonces, miremos en este ejemplo el primer párrafo. Entonces, aquí dice, por ejemplo, está hablando de unas herramientas de investigación y está justificando las razones por qué escogió esas herramientas. Entonces, por ejemplo, la entrevista, la observación y la observación participante fueron los caminos para descifrar el mundo de los sujetos. La decisión de utilizar dichas herramientas radicó en que me permitían interactuar con el grupo. Estas técnicas ahondan en las dinámicas y formas de pensar de las personas. O sea, como ven, ahí en automático nos dicen las razones por las cuales escogió esas técnicas que pertenecen al enfoque cualitativo. Miremos este otro, aunque esta, por ejemplo, es muy teórica, pero también nos justifica una razón por qué esta investigación se ubica en el enfoque cualitativo. Entonces, miren, el abordaje cualitativo del tipo fenomenológico fue escogido por su característica exploratoria de situaciones, valores y prácticas a partir de la visión del mundo de los sujetos de investigación, así como por permitir descubrir conocimientos yendo más allá de verificar un saber ya conceptuado. Aunque es digamos que muy conceptual, muy abstracto lo que está acá redactado, no les pido que redacten algo así. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que hay una razón que justifica por qué esta persona se posiciona en el enfoque cualitativo. Aquí, por ejemplo, miremos el segundo párrafo de esta. Por tanto, se ha seleccionado esta metodología de carácter cualitativo basada en el estudio de caso para el estudio empírico de esa tesis doctoral, por ser una técnica recomendada en la investigación cualitativa cuando el contexto personal y social de los miembros familiares en la empresa, en este caso, es considerado relevante para comprender e interpretar los fenómenos que se desean analizar. Usar el estudio de caso para analizar y explicar experiencias en la trayectoria de un sujeto se ha convertido en una técnica altamente aceptada en los trabajos de investigación de management. Bueno, ven lo mismo, lo que les decía. Aquí está explicando por qué se ubica en la metodología de carácter cualitativo y además por qué en este caso va a utilizar la herramienta estudio de caso para hacer un trabajo de management. Como ven, hay justificaciones de por qué escogen las cosas, no solamente las dicen. Al final seguramente estas metodologías van a encontrar que ellos dieron todo desarrollaron todo esto con argumentos de por qué escogen las cosas. Por ejemplo, acá en el primer párrafo vemos que esta tesis ya está citando, como le decía, personas expertas. Aquí en este caso está situando a varios sociólogos. Es una tesis de administración, de doctorado, pero está citando a varios sociólogos y por acá, a Merton, a Weber, a Wallerstein. Entonces está citando a unos autores que son expertos en este tema. Entonces aquí, con esos ejemplos termino y dejo el ejercicio. La idea es que ustedes vayan dimensionando o vayan imaginando cómo van a presentar su apartado de metodología. Entonces, ¿qué les pido para la próxima clase? Vamos a realizar un mapa conceptual. ¿Qué les pido en el mapa conceptual? En el primer punto les pido que se ubican en un paradigma de investigación. Recuerden que ya vimos los paradigmas en la primera clase. Básicamente hablamos de 3 paradigmas para esta clase. Hay más, ¿no? Pero no se metan en eso, no se vayan a buscar en internet cosas que todavía no hemos dicho. Empiecen con las cosas que solamente hemos tratado en clase. Entonces busquen en la primera clase, en las diapositivas de la primera clase, cuáles son los paradigmas de investigación. Lo mismo, que se posicionen en un enfoque de investigación. Entonces digan, si yo por ejemplo digo soy paradigma positivista, en automático mi enfoque de investigación va a ser cuantitativo. Si mi enfoque de investigación es cuantitativo, digan qué metodología van a utilizar. Si escogen la metodología, digan aquí cuáles son sus técnicas de investigación.
las técnicas de investigación cuantitativa, recuerde que todas se desprenden de la estadística, las matemáticas. Pueden ser, por ejemplo, programas de apoyo, software, que son también cuentan como herramientas de investigación. Y aquí, por último, que me digan cuáles son los autores de los cuales ustedes están valiendo para aprender a desarrollar esas técnicas, esas metodologías de investigación. Quiero que desarrollen como una especie de mapa conceptual, no creo que eso se les lleve mucho, y que me envíen esto, yo habilito la plataforma, me lo envíen para la próxima clase. La idea es que todos estos ejercicios sirvan para que ustedes al final del semestre, como pues obviamente van a haber modificaciones, me entreguen un documento. Obviamente estas tareas van a tener el valor como veníamos desarrollando con las otras tareas, pero al final del semestre me van a entregar todas esas tareas como un documento unificado. Y ahí habría una parte que valdría, una parte pues importante de la nota. Ahí miremos cuál de los elementos del plan de curso modificamos. Bueno, entonces con esto termino. Cualquier cosa, siempre voy a estar como atento en los horarios de clase a través del Hangouts, ¿cómo es que se llama esto? El chat que tiene Gmail, pero en este caso la plataforma de la universidad. Entonces cualquier cosa me escriben por ahí, me escriben un correo. Bueno, muchas gracias. Con eso terminamos. Nos vemos la otra semana. Por favor, hagan la lectura, hagan el ejercicio.